Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Queridos amigos, como siempre, vamos a empezar rogando a Dios que dé salud a los enfermos. En estos momentos, en estos mismos momentos, estamos leyendo Teirim por un familiar de alguien que está en estos momentos también en el Shiur, esperando que ya la pandemia abandone y aquellos que están enfermos se sanen rápidamente. Mm, Rabbi Eliezer Ben Azaria dice, es imposible que haya una sesión de estudio sin ninguna nueva interpretación. Eso lo dijo en Hagigá 3a y sobre eso hemos hablado más de una vez. Y a mí hoy me resulta difícil llegar al tema cuando todavía tenemos toneladas, y no exagero, de material, pero es bueno saber detenernos y aprovechar para resumir lo estudiado y también poner punto final para no cansar a la gente dando vueltas alrededor del tema al cual dedicamos más de 2 docenas de clases. Un favor a todos ustedes, mis queridos amigos, por favor tomen un papel y escriban 2 o 3 cosas que aprendieron en el curso y 2 o 3 que les hubiera gustado agreguemos y que no alcanzamos a agregar, de manera tal de que cuando lleguemos casi al final del programa podamos escuchar vuestras opiniones, que para mí son muy importantes. Me va a gustar leer a quienes no alcancen a decirlo en voz alta y escuchar lo que cada uno de ustedes diga, qué es lo que sacó en limpio de toda la maraña de análisis que nos llevaron muy lejos del título original. Y ello simplemente para que en los próximos cursos podamos mejorar. No es en la evaluación, no les quiero pedir que digan si me gustó o no, sino concretamente qué elementos de la filosofía de este modelo de estudio de la Torah me llevo conmigo. Al final del shiur hoy me gustará escuchar a varios Jabrim de entre ustedes, por favor, y comienzo con una muestra de evaluación, pero esta vez la evaluación va a ser sobre todo el tema. Mis queridos amigos, Bereshit, aprendimos sin proponerlo, es una filosofía de la condición humana bajo la soberanía de Dios. Bereshit trata menos de Dios que de los seres humanos y de la relación de los seres humanos entre sí y su relación con Dios. La teología, si es que existe algún tipo de teología en Bereshit, es casi siempre implícita. No hay teología explícita y también en algún curso anterior dijimos que nosotros en el pensamiento judío no necesitamos desarrollar una teología porque nuestro contacto con Dios es personal e íntimo. Por lo tanto, diría que no existe como tal teología en el sentido moderno del término. Bereshit es, de hecho, filosofía escrita de una manera deliberadamente no filosófica. Parece una paradoja, pero no lo es. Trata de todas las cuestiones centrales de la filosofía. Por eso estamos hablando de filosofía. ¿Qué existe? ¿Qué podemos saber? ¿Somos libres? ¿Podemos elegir? ¿Cómo debemos comportarnos? Pero lo hace de una manera bastante diferente a los clásicos filosóficos. La filosofía es la verdad como sistema. Bereishit, Haverim, es la verdad como historia. Aprendemos sobre lo que existe a través de una historia sobre la creación y a través de los conflictos tan humanos entre los hermanos, seres humanos, todos ellos. Aprendemos sobre el conocimiento a través de una intrincada historia del primer hombre, la primera mujer, una serpiente y un árbol. Comenzamos a comprender la libertad humana y su abuso ya en los primeros renglones a través de la historia de Caín que estudiamos juntos. Nosotros aprendimos y aprendemos a comportarnos a través de la vida de Abraham, de Sarai y sus hijos. Los protagonistas de Bereshit son, repito, asombrosamente humanos. Un mundo alejado totalmente de héroes y heroínas. Un mundo alejado de los héroes y heroínas de los mitos. Nuestros héroes no son guerreros poderosos, no son hacedores de milagros, no son gobernantes que comandan ejércitos y obtienen victorias legendarias.
Son personas comunes que se vuelven extraordinarias únicamente por su voluntad de encontrar el camino para seguir a Dios y hacer el bien, que no siempre alcanza. Nos alcanza con lo que hemos visto acerca de las posibilidades terapéuticas que puede tener un miembro de una familia desfasada consciente o inconscientemente, por lo que no tiene sentido que veamos más técnicas. La primera conclusión de la Torah, sin decirla, es que no solamente Yosef, que es el último personaje junto con Minyamin que estamos tratando, fue el sanador de su familia, sino que todos nosotros tenemos la potencialidad de ser los terapeutas de la familia si nos propusiéramos a acabar con los conflictos que permanentemente surgen y que van a seguir surgiendo entre nosotros. Las historias de Bereshit, amigos, tienen esa profundidad, tienen también esa ambigüedad, esa multiplicidad intencional de significados. Aún más importante, solo la narrativa refleja adecuadamente lo que es un ser humano. Si cuentas un cuento, incluso a niños pequeños, instantáneamente estarán prestando atención. Quieren saber qué va a pasar. En este aspecto, en los sistemas lógicos no hay sorpresas. Todos los hombres son mortales, aprendimos de pequeños, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. La conclusión ya está implícita en la premisa, pero en un cuento como en la vida, nunca se debe saber qué va a pasar porque los seres humanos son libres de decidir. Javerim, ¿comerá Eva Javá el fruto del árbol prohibido? Claro que sabemos la respuesta porque hemos escuchado el relato, la narrativa o hemos estudiado Bereshit desde el parvulario. ¿Ignorará Caín la advertencia de Dios? ¿Es su enojo al ver rechazada su ofrenda que en definitiva nos va a servir como determinante para aprender cuándo las ofrendas son en definitiva nobles o no? Porque si uno da una ofrenda y esa ofrenda no es noble, se va a enojar si no te la aceptas. Si es noble, la aceptas o no la aceptas no tiene mayor importancia, porque lo importante es el dar. Esav matará a Jacob cuando se encuentren mucho tiempo después de su separación. Los sueños de Yosef se harán realidad. Más que un recurso narrativo, Javerim, el elemento de incertidumbre, refleja un tema central de Bereshit, el regalo de Dios a la humanidad. ¿Y cuál es el regalo máximo de Dios a los seres humanos? La libertad. Dios creó el universo, por lo tanto, Él es libre y dota a los seres humanos con su imagen y semejanza. También les dio la libertad que Él dispone en forma absoluta. La narrativa de Bereshit confirma la elección del ser humano. ¿Cuál es? La libertad maravillosa de poder equivocarnos. También la libertad de poder acertar. Tal vez, Javerim, seamos como el primer ser humano polvo de la tierra, pero también tenemos dentro de nosotros el hálito de Dios. Estamos modelados por el medio ambiente, pero también nosotros podemos modelar al medio ambiente. Fuimos creados, pero también somos creativos. A diferencia de cualquier otro ser viviente conocido, podemos elegir cómo actuar y cómo reaccionar. Esta es una buena noticia, pero también es una mala noticia, como fuimos descubriendo en la narrativa de la Torá. Tantas veces hubiéramos deseado no tener la capacidad de elegir y que alguien elija por nosotros. Tantos seres humanos prefieren estar esclavizados porque es más fácil que el otro decida, pero no hay salida. La libertad nos ofrece las aristas del bien absoluto y las posibilidades del mal absoluto. Podemos obedecer, pero también podemos desobedecer. Podemos crear armonía o discordia. La libertad para hacer el bien viene de la mano, nos guste o no nos guste, de la libertad para hacer el mal. La resultante es la totalidad del drama humano, tal como lo comprendemos en el judaísmo.
Por lo tanto, debemos preguntarnos por qué Bereshit describe a cada una de sus familias, prácticamente sin excepción, como disfuncionales. La primera respuesta es muy simple, porque eran disfuncionales. La Torá es dolorosamente honesta sobre los judíos en general y sobre los héroes del pueblo judío específicamente, que fueron los patriarcas, las matriarcas, y más tarde, fuera ya de Bereshit, Moshe, Aarón, el rey David, etc. Esta honestidad autocrítica es única entre los textos religiosos del mundo. En segundo lugar, Haverim y Haverot, para mostrarnos que incluso los grandes hombres y mujeres tenemos, los pequeños hombres también, problemas familiares. Y en tercer lugar, dejar en claro que el dolor y la tragedia familiares son la norma humana y no son la excepción. Y que cuando uno pasa por el dolor y la tragedia y se pregunta ¿por qué a mí?, la respuesta es muy simple, porque no somos la excepción, porque el dolor y la tragedia nos es común a todos. La historia de Yosef y sus hermanos es quizás la historia más sofisticada e impresionante en términos de su estructura de trama de todas las narraciones de Bereshit. Vimos cómo las relaciones disfuncionales de los padres crean de alguna manera las relaciones disfuncionales de sus descendientes. De hecho, puedes sentir cómo el enfoque cambia de la cuestión de las relaciones íntimas y familiares a las relaciones entre hermanos. Después de todo, la razón por la que los hermanos odian a Yosef está relacionada principalmente con la cuestión de quién es la madre más importante e influyente de la familia. Si la madre multípara, Lea, era la más importante, o la madre de Yosef, Raquel, que apenas tuvo 2 hijos y que murió en el segundo parto. Al observar a las familias de los patriarcas y matriarcas, descubrimos familias apasionadamente desgarradas por la competencia, los celos y el odio, que a menudo degeneran también en complots de asesinato. Entonces, Haverim, ¿qué quiere enseñarnos el libro de Bereshit cuando nos habla de esas familias? ¿Quiere enseñarnos a amar a Dios para que tengamos que sacrificar a nuestros hijos? ¿O precisamente nos quiere enseñar a amar a Dios para que entendamos que no debemos intentar sacrificar a nuestros hijos porque Dios no quiere eso? Esta pregunta es una pregunta abierta, la hemos analizado en su momento y podemos claramente coincidir con la respuesta. ¿Quiere Bereshit enseñarnos a no casarnos con 2 hermanas como esposas? Porque eso evidentemente en el sistema polígamo, va a traer conflictos. Nos quiere enseñar que no deberíamos dividir el amor de los niños entre sus padres y dar preeminencia uno sobre el otro. Nos quiere enseñar preferir al primogénito sobre los otros, o al revés. Busca enseñarnos a preferir a los más jóvenes sobre los primogénitos, como sucede en Bereshit. Prácticamente ningún primogénito sale ganancioso de los conflictos. Haverim, las respuestas a estas preguntas dependen naturalmente en gran medida de nuestro enfoque preconcebido de la Torá. Y no hay ejemplos más poderosos de cómo preconcebimos el pensamiento de la Torá a través de estereotipos en los que perdemos nuestra capacidad de juzgar al texto. Cuando llegamos a adultos, ya hemos desarrollado nuestro mito personal acerca del texto y no podemos leerlo y estudiarlo sin regresar a los preconceptos. No lo podemos leer ni estudiar quitando el paquete gigantesco de los comentaristas rabínicos, porque ya estamos muy lejos del texto y a veces es importante regresar a él porque las consecuencias pueden ser funestas en la interpretación del mensaje de la Torá. Algunos considerarán la vida de los patriarcas y matriarcas como historias sobre figuras modelo que nunca pecaron
o que nunca hicieron algo malo, y tratarán de explicar los fracasos personales y familiares de los personajes admirados, porque tenemos una necesidad interior de verlos como seres perfectos, como los próceres nacionales sobre los que nos enseñan que eran inmaculados, o como en otras religiones, todos ellos, sin excepción, eran santos. Miren, Javerim, durante años pensé que lo que podemos aprender de las historias de la Torá, particularmente en Bereshit, son principalmente contraejemplos. Es decir, la Torá muestra las fallas de los humanos para que podamos aprender a hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron estos personajes. Quizás esta es una de las conclusiones a las que llegamos juntos, aunque no la tenemos que cerrar como una verdad absoluta. En los últimos años, yo en lo personal he aprendido a retener mi juicio y escuchar el trasfondo de las historias. Creo que las implicaciones educativas más amplias de la historia de Bereshit superan con creces la vida de cualquiera de sus personajes. Es esencialmente una historia de 4 generaciones de una sola dinastía. La historia nos brinda una perspectiva lo suficientemente amplia para examinar varios procesos dentro de la familia a la luz de la cultura única que la Torá intenta establecer y que es presentada como narración y no como legislación, dándonos tiempo para elaborar nuestras conclusiones. Me explico. Si nosotros recorremos Bereshit, casi no aparece el enunciado de mitzvot, pero aparecen historias. El enunciado y la redacción de los preceptos aparecen en los otros libros. Es decir, de que como que la Torá nos quiere dar a nosotros tiempo de establecer nuestra propia legislación, de escribir nuestras propias mitzvot y luego poder compararlas si es que el legislador, Akadosh Baruj Hu, por medio de Moshe, responde a lo que nosotros hemos aprendido de la narración cuando la estudiamos desapasionadamente, no buscando lo malo, no buscando lo bueno, sino dejándonos llevar por las acciones concretas. Es un enfoque cultural excepcional que promueve el desarrollo de individuos muy singulares por un lado, mientras que por el otro está muy orientado a la familia, alabando la institución familiar como un valor central. La historia que se desarrolla a lo largo de muchos años intenta comprender y aclarar el significado de nuestras decisiones individuales para las generaciones que siguen a la nuestra. En este sentido, la gran historia de las familias en Bereshit saca a la superficie el choque entre la voluntad personal, la privada, y la voluntad colectiva de la familia, entre el interés privado y el pueblo, entre el interés privado y el grupo. Por lo tanto, independientemente de si los personajes tienen éxito o fracasan en la prueba de su vida personal, hay una historia más grande que continúa pasando de una generación a la siguiente. Nos muestra cómo un cierto ciclo de vida se corresponde e interactúa con otro ciclo de vida anterior, de cómo los padres pagan el precio de los errores de sus propios padres y cómo los padres pagan el precio de los errores de sus hijos y nietos sin que exista una ley que lo establezca. Y cuando la Torá en algún lugar nos da a entender de que los hijos van a pagar por los errores de los padres, inmediatamente nos aclara que esa no es una verdad absoluta. Simplemente es el resultado de aciertos y errores que no se limitan a una sola generación. Miren, Javerim, a través de esta historia descubrimos el significado de nuestras acciones, no solo para nuestra generación o la que seguirá, sino también sus implicaciones para las generaciones venideras. Insisto en este pensamiento, porque nosotros cuando nos nacen los hijos, nos preocupamos por darles muy buena educación, pero pocas veces nos preocupamos cómo la van a transmitir a quienes serán o quienes son nuestros nietos. Y después a los que sigan, a nuestros nietos, a los bisnietos y a los tataranietos, que no vamos a conocer. Ciertamente, esta importante idea puede resultar aterradora,
La responsabilidad Haverim asume proporciones monstruosas. Descubrimos el significado de ser un individualista que se ve obligado a seguir un camino independiente al mismo tiempo que aprecia el significado de sus acciones para las personas que conviven con él en el presente y en la misma medida para quienes estarán allí, también con nosotros, aunque nosotros no estemos, en el futuro distante. ¿Acaso alguien de nosotros cuando educa o educó a sus hijos pensó en lo que sería de los tataranietos? ¿O si alguna de nuestras acciones trascendería el presente inmediato? ¿Cuándo termina nuestra educación? ¿Cuándo los hijos terminan los estudios? ¿Será cuando se casan? ¿Será después? ¿Será antes? Haverim, recorrimos los conflictos de Bereshit en un viaje educativo entre la libertad y la responsabilidad, entre la libertad de ser quienes somos auténticamente y la responsabilidad hacia el entorno y hacia el otro en el concepto de otredad, del otro ser que tenemos junto a nosotros o que tenemos lejos de nosotros. En otras palabras, la perspectiva de la vida individual en una sola familia a lo largo de generaciones en la forma en que la Torá nos la presenta en Bereshit y en otros lugares, nos enseña lo que significa ser una persona madura, responsable a la vez y al mismo tiempo de su presente, pero también, parece ilógico, responsable de su pasado y de su futuro. En ese sentido y en muchos otros, Bereshit es un elemento enriquecedor de nuestra vida y también es un elemento enriquecedor de aquellos que no creen en Dios, porque todas estas enseñanzas que surgen aquí son universales. No hay edad en la que podamos descansar, nos dice la Torá. Siempre habrá desafíos que nos exijan ser flexibles y nos obliguen a estar alerta y proactivos. También en nuestros tiempos, también en tiempos del corona. Bereshit recuerda que no importa cuántos años hayan pasado desde la historia del Gan Eden, el papel de los seres humanos sigue siendo el mismo que era en el momento en el que solamente había dos seres humanos, y el Señor Dios tomó al humano y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Dice Bereshit 2:16. Para cultivarlo y vigilarlo, dice Coelet Rabbah 7:13. Cuando el bendito santo creó el primer humano, lo tomó y lo condujo alrededor de todos los árboles del huerto del Edén y le dijo, mira mis obras, qué hermosas y dignas de alabanza, y todo lo que he creado fue para ti que lo creé. Presta atención a que no corrompas y no destruyas mi mundo. Si lo corrompes, no hay quien lo repare aparte de ti mismo. Este mismo razonamiento puede usarse si entendemos que Dios puso al hombre en un Edén, escuchen bien, Haverim, por favor, para que se cuide a sí mismo y para que se cultive a sí mismo. Repito, estas frases que tienen que ver con los primeros versículos de la creación, las podemos aplicar también de que nos puso a nosotros en un Edén, para que nosotros aprendamos a cuidarnos y para que aprendamos a cultivarnos. El desafío al que se enfrentan los seres humanos es cultivarse a sí mismos y sus vidas, pero también velar por lo que ya existe y por los logros del presente y del pasado, por el bien de las generaciones futuras. Un último ejemplo ilustrativo. Haverim, hasta ahora el llanto de Yosef se ha realizado en secreto. Primero se dio vuelta para llorar, luego entró en su habitación, como vimos las semanas pasadas. Ahora ya no está solo, ya no llora solo, en soledad. Su llanto es pleno y público. Dio su voz al llanto. Sus lágrimas sobre sus hermanos llegan hasta la casa del faraón. Su llanto se oye en toda la tierra de Mitzrayim. ¿Cuál es la naturaleza y el significado de este llanto cuando Yosef se reveló a sus hermanos?
Es claro que en un primer nivel, al principio, Yosef llora de pura emoción, agudizado por el drama de la ocasión, combinando gran alegría con tristeza. En otro sentido, el llanto de Yosef así expresa una especie de liberación. Está liberándose del yugo de su cargo público. Yosef transforma la cámara exterior en una cámara interior. Es dueño de un dominio emocional que contiene tanto su interior como su exterior. El Rashbam explica hasta ahora, ha realizado todas sus acciones en virtud de estar restringido interiormente, tal cual como dice la Torah, él se contuvo a sí mismo. Esta expresión de contenerse se menciona solo una vez, pero el Rashbam busca sacar una conclusión amplia y que la abarque todo. Él ve el ejemplo solitario como un prototipo que refleja el estado del ser y del comportamiento de Yosef a lo largo de esta narrativa. Y me inclino fuertemente a aprobar la interpretación de Rashbam. Como se discutió anteriormente, percibo la restricción de Yosef, escuchen Haverim, vamos a salirnos de Bereshit, como fundamentalmente diferente de la restricción de Amán a Rasha o Leavdil, la restricción con la que Yeshayahu percibe a Dios. La moderación de Yosef refleja una lucha existencial, un conflicto de identidad. Habla del abismo entre su ser interior y su apariencia externa, tanto más porque la apariencia externa no es más que una mera actuación y refleja un aspecto genuino de la existencia de Yosef en Egipto. Recordamos que políticamente su éxito fue meteórico. También prospera económicamente. Se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Finanzas. Tiene una esposa egipcia y sus hijos crecen como cualquier otro egipcio aristocrático. Yosef está bien integrado en el nivel superior de la sociedad egipcia. Lo más probable es que también se encuentre participando en su cultura y absorbiendo sus valores. Todo esto es solo una faceta de su identidad. Porque al mismo tiempo, Haverim, Yosef lleva consigo constantemente una imagen mental de la casa de su padre y de su identidad hebrea. Esta conciencia recibe una descripción sorprendente en un midrash que, a pesar de sus imágenes extremas, expresa el punto de vista de los sabios sobre Yosef. La Torá nos dice que Yosef encarcela a Shimón en presencia de los otros hermanos. En el Midrash Bereshit Rabbah 91.8, el Raf Yitzhak declara, en su presencia lo encarceló, pero cuando se fueron, le dio de comer y de beber, lo bañó y lo aceitó. Repito, dado que la Torá dice claramente en su presencia, el Midrash entiende de ahí que en su presencia se conformó y se comportó de una manera, en su presencia de los hermanos, pero cuando los hermanos se fueron, en lugar de tratarlo como un esclavo o como un prisionero, lo trató como un hermano. Exteriormente, Yosef se presenta a sí mismo como un gobernante severo, el amo de la casa y soberano del país. Sin embargo, en el fondo de su corazón, ya sea por amor fraterno o por compasión, no le basta con dar de comer a su hermano, sino que realmente le sirve. No solo le trae comida y bebida, sino que lo baña y lo aceita, según el Midrash. Tal es el grado del contraste entre el gobernante inescrutable que encierra a Shimón y el hermano que sirve a Shimón cuidándolo como si él, Yosef, fuera el esclavo de Shimón. Haverim no es el único caso, pero es sumamente ilustrativo. Yosef tiene, por lo menos claramente en este ejemplo, dos identidades. De hecho, un enorme abismo separa estas dos identidades. Es precisamente la intensidad del contraste lo que refleja los sentimientos de Yosef y la realidad de su vida. Aquí, por supuesto, su moderación en ese punto de contacto y equilibrio entre su aspiración judía, su propósito interno, espiritual y existencial, y la apariencia externa con la que desempeña su papel en la cámara exterior, que también se filtra hacia adentro y arde dentro de él.
La compasión y el llanto que la acompaña están esencialmente conectados a su identidad hebrea interna. Esa parte de su ser desea ser misericordiosa y por eso no puede controlar el llanto. Perdón. El mundo del judaísmo está lleno de amor y compasión. Los judíos nos definimos como misericordiosos, descendientes de misericordiosos, dice la Gemara en Ketubot 8b, mientras que los eruditos, los estudiosos, han notado la fijación por la muerte en la cultura egipcia. Nuestra cultura, Javerim, es la cultura de la vida. En la lucha de Tánatos y Eros, nuestra cultura es absolutamente erótica. La misericordia que se despierta junto con las lágrimas tiene una conexión con la casa del padre de Yosef, con Jacob. Allí él no era ni gobernante, ni soberano, ni amo. En la casa de su padre, Yosef, ¿qué era? Simplemente un niño. Cuando falleció la madre del rabino Cook, este lloró amargamente. Alguien se le acercó, cuentan, y le preguntó: Rabí, todos entendemos su dolor y su pesar, pero ¿por qué llora hasta tal punto? Y el Rav Kook respondió: ella, mi madre, fue la única persona, la única mujer que me llamó mi querido, mi hijo. Javerim, tal fue el caso de Yosef. Su identidad judía se expresa, entre otras cosas, a través del llanto, como vimos largamente, mientras que su moderación debe contener y en muchos casos incluso suprimir esos sentimientos encontrados que se disputan un lugar en su propia conciencia. La suya es una situación de equilibrio entre dos mundos, y aquí Yosef busca, cuando puede, su identidad más íntima, tal cual nos sucede a todos nosotros. Y al final sale a la luz su historia personal. A partir de ese momento, mientras continúa gobernando todo Egipto, su identidad hebrea es abierta y públicamente conocida. La casa del faraón lo sabe y los egipcios lo saben, incluso los dos hijos egipcios de Yosef, cuyos mismos nombres recuerdan la separación de su hogar, serán llevados ante Jacob, su abuelo. Revisen los textos, Javerim, y van a ver y van a poder entender qué es lo que estoy diciendo. Esto representa su transición de la cultura egipcia, de su nacimiento y educación, a la casa del padre, de su padre, donde son llevados bajo las alas de la presencia divina. Voy a tomarme unos muy pocos minutos más antes de darles la palabra. Espero que hayan oído mi pedido y hayan apuntado aquellos 2 o 3 elementos que este curso les aportó y aquellos 2 o 3 o 1 elementos que hubieran querido tener y que me van a servir a mí cuando termine de organizar nuestro próximo ciclo. Ayúdenme, por favor, háganlo en estos 3 o 4 minutos. El encuentro de Yosef con Binyamin sirvió como catalizador. Se extiende, se profundiza y se apodera de toda la escena. Sin embargo, en el momento de la revelación de Yosef, la esencia de su llanto no está del todo clara. Según la Torá literal, solo Binyamin y Yosef lloran, mientras que los otros hermanos no. Veamos el pasuk 14 del capítulo 45. Cayó sobre el cuello de Binyamin su hermano y lloró, y Binyamin lloró sobre su cuello. Desde la perspectiva de Yosef, el llanto que comienza con Binyamin continúa cuando se enfrenta al resto de sus hermanos en el pasuk siguiente. Besó a todos sus hermanos y lloró por ellos. No escuchamos nada de su llanto. Para Yosef, sin embargo, este es un evento de inmensa importancia. La excitación y la emoción, la necesidad de contenerse hasta ese punto, el conflicto interior,
todo esto se ha transformado en un suspiro de alivio acompañado por una gran alegría. Aún así, hay otro elemento más oscuro que está entretejido. Este debería haber sido el mejor momento de Yosef. Es la realización de su sueño. Ha soñado con que todos dependan de él y ahora este sueño se ha hecho realidad. Yosef cree que en este encuentro sus hermanos se llenarán de alegría. Se quita la máscara de la cara, pero de repente se sorprende. En lugar de que sus hermanos les supliquen, él les ruega. ויאמר יוסף אליכם קשו נא אליי, ויקשו, ויאמר אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי. Por favor, na, por favor, acércate a mí. La palabra na siempre indica súplica. ¿Qué está pidiendo? ¿No se supone que en este momento es el punto culminante de la vida de Yosef, el instante en el que todas sus esperanzas y sueños se hacen realidad literalmente? Veamos el mensaje de Yosef para Jacob y vamos a detenernos. Date prisa y ve a mi padre y dile, así dice tu hijo Yosef, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores, vivirás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, y tus rebaños y tus vacas y todo lo que es tuyo, allí te sostendré. Su mensaje es claro. Traeré, yo apoyaré, yo nutriré, yo lideraré, los trataré como si fuera uno de ustedes, pero todos dependerán de mí. En ese momento Yosef tiene claro el terrible precio que ha pagado por su éxito, por su integración en la cultura egipcia, por toda su moderación. Yosef está solo, incluso una vez que ha decidido salir de su aislamiento para poner fin a su alienación, quienes lo rodean permanecen alienados de él. Recién ahora Yosef descubre lo que ha sacrificado a cambio del poder que ha acumulado por ser el gobernante de todo Egipto, por presumir de ser él quien alimenta, nutre, manda y sostiene. Este tono tan trágico encuentra más expresión más adelante, después de la muerte de Jacob. Yosef llora una vez más en el capítulo 50, primer pasuk, y Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Es comprensible que esté lleno de dolor por la muerte de su padre. Pero ¿por qué es el único que llora? ¿Dónde están sus hermanos? Parece que lo que separa a Yosef en este punto no es el dolor por la muerte de Jacob, sino la culpa de su separación. Y me detengo aquí, y no es necesario que yo saque las conclusiones de este pequeño relato de los capítulos 49 y 50 para entender también, aparte de lo que ya ustedes saben, que Yosef fue llamado tzadik porque consiguió controlarse cuando la esposa de su amo intentó poseerlo, sino también por estos desdoblamientos, por esta concientización, por estos descubrimientos, por este sufrimiento, por la ajenidad, por la lejanía, por la posibilidad de volver a reunirse. Yo creo que nosotros podemos cerrar aquí porque esta conclusión, de alguna manera, nos enseña que el hombre que ahora llora ya no es Safenat Paneach, virrey o emir de Egipto, con un tenue vínculo con la cultura judía. Más bien es Yosef, quien se mantiene firme y directamente dentro de su cultura. Aún así, la conexión con Egipto prevalece en su hogar. Él es el amo de la casa de Faraón. Yosef todavía está involucrado con esa cultura, pero luego de 70 días de llanto, podemos seguir preguntándonos si el llanto interno es genuino o es un espectáculo externo de los egipcios, parte de un ritual oficial, como tantas veces sucede con los rituales de la muerte. Javerim, hasta aquí. Ahora sí, les cedo la palabra.